Buenas noches con todos. Muy bien, es un gusto para mí poder estar aquí nuevamente, tener esta oportunidad de compartir la palabra y estudiar juntos. Ya estamos casi al final del libro de Primera de Timoteo, ¿no? Y creo que ese momento es oportuno poder hacer como que un pequeño repaso acerca de lo que hemos estado viendo, al menos de los puntos principales. Recordemos algo, el autor es Pablo, ¿no? Pablo le escribe a destinatario Timoteo, que implícitamente las cartas también van dirigidas a las iglesias, ¿no? La ocasión de la carta es importante. ¿Por qué escribe Pablo esta carta? ¿Con qué motivo? ¿No? Vemos que hay dos puntos importantes por los cuales Pablo escribe esta carta a Timoteo. Lo podemos encontrar en desarrollo del libro, ¿no? El primer punto sería que Timoteo esté atento y que rechazara las falsas enseñanzas que se habían empezado a dar en esta iglesia en Éfeso. En el libro de Hechos, Pablo hace una advertencia a los líderes de Éfeso y le dice: estén atentos, porque entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño, y dentro de la misma iglesia se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos. En el libro de Hechos, unos años antes de que se escribiera esta carta a Timoteo, Pablo está profetizando que va a haber falsos maestros. En el libro de Primera de Timoteo se está dando el inicio de estas falsas enseñanzas, falsos maestros que van saliendo a la luz, con sus falsas enseñanzas van engañando a la gente. Y en el libro de Primera de Juan, unos años más adelante, se da el desenlace de esto. Juan dice, afirma que han salido por el mundo muchos falsos profetas y que muchos son los anticristos que han surgido, en Juan 2:18, Primera de Juan 2:18, ¿no? Entonces él dice que ellos están en contra del espíritu de la verdad, ¿no? Entonces, uno de los puntos principales, y lo vemos en Primera de Timoteo, en el versículo 1, en los versículos 3 y 4, por los cuales Pablo escribe esta carta, dice: cuando fui a Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso, para que mandaras a algunos que no enseñaran una doctrina diferente, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que la edificación de Dios, que es por la fe, y ahora te encargo lo mismo. Ese es un propósito por el cual Pablo le está escribiendo a Timoteo. El segundo propósito o motivo por el cual escribe esta carta lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, en que Timoteo debía estar atento a cómo se desarrollaba la iglesia, el orden de la iglesia, la adoración, la oración, cómo debían orar los hombres, las mujeres, cuál era la posición de cada uno de ellos en la iglesia, el nombramiento de líderes. Él debía estar atento cómo se va desarrollando esto en cuanto a los obispos, a los diáconos, a los ancianos, cómo debía tratar a ciertos grupos en la iglesia en cuanto a, por ejemplo, los ancianos, las viudas, los esclavos que eran parte de este tiempo en la iglesia, ¿no? Dos motivos principales: que rechazara las falsas enseñanzas y que estuviera atento en el orden de la iglesia. Entonces, podemos decir que el propósito de Pablo hacia Timoteo es que él fuera fiel a la palabra de Dios, porque siendo fiel a la palabra de Dios, él va a poder rechazar las falsas enseñanzas y él va a poder guiar el orden en la iglesia. El versículo 5, 1 Timoteo 1:5 dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Estos frutos de la fe no se iban a dar con falsas enseñanzas o mitos o genealogías. 1:18 de 1 de Timoteo, Pablo le dice: Timoteo, hijo mío, te encargo este mandamiento para que presentes por ella la buena batalla. Este es el mandamiento que le da Pablo a Timoteo. El propósito del mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. En base a eso, los asuntos que iban a venir, Timoteo tenía que hacer frente, ¿no? Entonces, lo que vamos a mencionar es un pequeño repaso del capítulo 5, que fue lo último que vimos la semana antepasada, ¿no?
vamos a ver que Pablo dirige unas recomendaciones a algunos grupos en la iglesia de personas, ¿no? Y cómo debían tratarlos y cómo debían comportarse en situaciones específicas. Y podemos decir algo interesante, que conocer la palabra de Dios, conocer ese mandamiento que nace de un corazón puro, de un corazón sincero, nos lleva y nos permite, o llevaba a la iglesia en ese entonces, a tratar a las demás personas con amor, ¿no? Y esto es lo que Pablo dice en capítulo 5. Pablo describe a la iglesia como una familia, ¿no? Cómo se les debía tratar, por ejemplo, a los ancianos, a los jóvenes, a las ancianas, a las señoritas, ¿no? Y describe todos esos detalles. Pablo también recomienda en el capítulo 5 cómo debe ser el trato a las mujeres que son viudas, ¿no? ¿Quiénes eran verdaderamente las viudas? ¿Cuáles eran los requisitos para que la iglesia pueda apoyar a esas mujeres que eran viudas, ¿no? Sobre el trato a los líderes, a los ancianos, también vemos en el capítulo 5, también le da unas recomendaciones para sí mismo, le dice que se cuide de su salud, que tome un poco de vino a causa del malestar en su estómago, ¿no? Y en esa parte, en el capítulo 6, los primeros 2 versículos, termina esta sección de recomendaciones en cuanto a cómo debería Timoteo tratar a las personas en la iglesia, ¿no? Y Pablo dirige esas recomendaciones a un grupo específico, que son los esclavos, ¿no? Entonces, ¿cómo debían comportarse respecto a sus amos? Y vamos a ver, antes de ver lo que va afirmando estos 2 versículos, el versículo 1 y 2, vamos a ver un poco acerca de lo que pasaba en cuanto a los esclavos en el tiempo de Pablo, en los tiempos greco-romano. Vamos a leer capítulo 6, versículos 1 y 2 de Primera de Timoteo. Dice: todos los que están sujetos a esclavitud consideren a sus amos dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios ni la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no deben considerarlo menos por ser hermanos. Al contrario, deben servirle mejor, ya que los que se benefician de su buen servicio son creyentes y amados. Esto debes enseñar y exhortar. Esos son los primeros 2 versículos que vamos a ver. La siguiente parte son los siguientes 3 hasta el versículo 5. Pero vamos a mencionar algunas cosas en cuanto a los esclavos, ¿no?, en este tiempo. Primero, creo que es importante resaltar que las Escrituras, que la palabra de Dios, no respalda ni promueve la esclavitud, ¿no? Lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, incluso en en capítulo 1, en el versículo 10 de Primera de Timoteo, Pablo mismo condena a los que secuestran personas para venderlas como esclavas, ¿no? E incluye a los que esclavizan entre los que merecen la condenación de la ley, ¿no? Mismo Pablo está rechazando la esclavitud. Un esclavo en los tiempos romanos era considerado en la cultura y por la ley secular de ese entonces como una herramienta, ¿no? Una pieza de propiedad sin ninguna personalidad, ¿no? Estas características nos muestran una devaluación del valor humano, que va en contra de lo que Dios ha creado, que va en contra de lo que Dios ha ido enseñando, que va en contra con las afirmaciones bíblicas que Dios creó hombres y mujeres en su propia imagen y demostró su perdurable valoración de la humanidad, dando a su único hijo para salvación de todos, ¿no? Este trato hacia los esclavos va en contra de lo que Dios ha hecho por las personas, ¿no? Esta enseñanza era especialmente importante en el antiguo mundo, donde los esclavos eran tratados muchas veces con racismo, con odio, entre ellos mismos, entre sus amos. Por ejemplo, había esclavos que eran perezosos, desobedientes o irrespetuosos, o que de alguna manera no vivían de acuerdo a lo que su amo estaba esperando, y generalmente eran tratados mal, ¿no? Humillaciones, palizas y cosas peores a estas, ¿no? Por otro lado, había esclavos que sí respondían a lo que sus amos esperaban. También eran muy trabajadores, honestos, ingeniosos, y generalmente este tipo de esclavos se encontraba con el lado bueno del amo,
¿no? Sus recompensas podían gozar, por ejemplo, de independencia, de autonomía, aún siendo esclavos. Pablo y otros en el Nuevo Testamento no llamaron a una revolución en cuanto a la esclavitud. No llamaron a rebelarse a los esclavos. Sin embargo, a través del Evangelio, y lo vamos a ir viendo en unos ejemplos, con la sana doctrina que estaban enseñando, con la piedad, con el Evangelio, destruyeron la esclavitud. Destruyeron las bases que eran el racismo, el odio de clases, la codicia, e hicieron posible una civilización sin esclavitud, ¿no? Entonces, vemos esto en la iglesia también, por ejemplo, un lugar donde la esclavitud había sido destruida. De manera práctica, un amo y un esclavo son creyentes, van a la misma iglesia, y en la iglesia se da que el esclavo toma posición, o porque Dios así lo quiso, de ser un anciano. Ahora, ¿quién estaba sometido en cuanto a autoridad? ¿No? El amo estaba sometido al esclavo. Y este pensamiento, esta forma de que se daban las cosas, era algo radical en los tiempos en cuando la esclavitud se estaba desarrollando. Entonces, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Filemón acerca de su esclavo Onésimo, ¿no? Le dice en Filemón, en versículos 15 y 16, para que lo recibieras para siempre, no ya como un esclavo, sino como alguien más que un esclavo, como un hermano amado, de manera especial para mí, pero más aún para ti, tanto en la carne como en el Señor. Cuando un amo y un esclavo venían a los pies de Cristo, se convertían, eran creyentes, se convertían en hermanos, ¿no? Tenían la misma igualdad delante de Dios, ¿no? En esta vida y en la eternidad. Cuando el cristianismo se fue extendiendo a lo largo del Imperio Romano, este mismo debilitó la costumbre o la práctica de la esclavitud, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando entonces, quizás un poco para relacionarlo con lo que vamos a leer. Podemos ver entonces en el versículo 1 del capítulo 6 que Pablo da unas recomendaciones. Y dice lo siguiente: todos los que están sujetos a esclavitud consideren a sus amos dignos de todo honor. Podemos ver que Pablo está afirmando algo y dice: todos los que son esclavos deben honrar a sus amos, ¿no? Los que estaban sujetos a esclavitud no era nada agradable, no era una situación que de repente podían sentirse cómodos, pero aún así Pablo les está recomendando lo siguiente: consideren a sus amos dignos de todo honor. Y en este versículo podemos ver que se refiere mayormente a los amos que no son creyentes, porque en el versículo 2 se refiere a los que son creyentes, ¿no? Hemos visto en el capítulo 5 que cuando se habla acerca de las viudas, se le dice que se les debe honrar, ¿no? Y honrar implica respeto. Y en esa parte también implicaba darle algo, una ayuda material. Igualmente en los ancianos también se les llama que se los honre, y esto implicaba respeto, pero también implicaba darle algo más, ¿no? Y en esta parte podemos considerar también que Pablo les está diciendo: honren a sus amos, respétenlo, pero hay algo más: darles un buen trabajo. Los esclavos debían no solamente respetar a sus amos, sino que también debían hacer bien su trabajo. Esa era una forma también de honrarlos y de respetarlos, ¿no? Entonces, hay un motivo principal por el cual Pablo dice esto, y lo vemos en la siguiente parte: para que no sea blasfemado el nombre de Dios ni la doctrina, ¿no? Este versículo o esta parte nos expresa el motivo por el cual se dice lo anterior. En otras versiones dice: para que no se hable mal del nombre de Dios, y tampoco para que no se hable mal de la doctrina, de la palabra de Dios. La falta de respeto y la desobediencia por parte de los esclavos creyentes a sus amos hacía que estos amos menospreciaran a Dios, menospreciaran su palabra. Por otro lado, un servicio bueno, honorable, se convertía en un efecto evangélico,
podían predicar de repente sin hablar, solamente con sus acciones. Vamos al versículo 2. Los cristianos que tenían amos creyentes no debían considerarlo menos. Vemos lo que dice el versículo 2. Y los que tienen amos creyentes no deben considerarlo menos por ser hermanos. Como hemos visto en la parte de la introducción, todos los cristianos, cualquiera fuese su vocación o condición en la sociedad, eran vistos y amados de igual manera delante de Dios, ¿no? Cuando un esclavo y un amo vienen a Dios, ambos son hermanos en Cristo. Pero en este caso, los esclavos no debían aprovecharse de esta verdad para no cumplir bien con su trabajo. Al parecer había algunos esclavos que tenían jefes, también eran cristianos, y pues no estaban cumpliendo bien su trabajo, pensando de que porque son hermanos tenían que soportar algunas cosas que ellos hacían, ¿no? Entonces, no debían servirle menos por ser hermanos. La siguiente parte del versículo dice, al contrario, deben servirles mejor, ¿no? Entonces, si los jefes o los amos que no eran creyentes merecían un honor, un respeto, buen trabajo, los amos creyentes merecían que se les sirva mejor. Merecían que sus esclavos los atiendan mejor, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. ¿Por qué? ¿Por qué le hace esta recomendación Pablo a Timoteo? Está en la siguiente parte. Ya que los que se benefician de su buen servicio son creyentes y amados, ¿no? Bajo este principio, los esclavos no eran libres para menospreciar a sus amos. Por el contrario, un esclavo debía estar aún más dedicado a trabajar porque servía a un hermano que también es amado por Dios. Podemos leer, por ejemplo, lo que dice un pasaje, ¿no? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, ¿no? Vamos a ver cómo se aplican estos versículos hoy a nuestra vida, cómo podemos aplicarlo. Parece una forma sencilla quizás de relacionarlo, y es cierto, ¿no? Estos mismos principios se aplican para nuestra propia vida en la actualidad. Podríamos cambiar, por ejemplo, la palabra esclavo y amo y ponerle empleado y jefe. Aunque quizás esclavitud no hay en estos momentos, pero la relación podría ser la misma. Los cristianos que eran esclavos debían honrar a sus amos. Podemos decir, los cristianos que somos empleados debemos honrar a nuestros jefes, ¿no? Y al igual que en el Nuevo Testamento no era fácil para los esclavos honrar a sus amos por todo lo que implicaba ser un esclavo, el día de hoy podemos decir, bueno, no es fácil honrar a mi jefe por todo lo que implica trabajar hoy en día, ¿no? Pertenecer a una empresa. En la mayoría de empresas hoy en día, creo que todas coinciden en algo. Si se hace una encuesta de clima laboral, muchas empresas en el punto de remuneraciones siempre están en los más bajos, ¿no? Siempre hay algo, un pretexto de repente por el cual no podamos cumplir este principio. Por ejemplo, algunos decimos, trabajamos 2 por 1, ¿no? Trabajamos por 2 y nos pagan por 1, ¿no? Podemos estar expuestos a condiciones de un clima laboral desagradable, sometidos a compañeros y jefes injustos, y así mencionar una lista de condiciones que está en nuestra vida laboral. Pero a pesar de eso, Pablo nos está recomendando honrar a nuestros jefes, respetarlos, amarlos. Es fácil en el ámbito laboral caer en una conversación acerca de nuestro jefe. Pero si caemos en eso, que sea para algo bueno, para hablar bien de él, para orar por él, ¿no? Es algo que a veces dejamos pasar por alto, pero si consideramos este principio podemos aplicarlo hoy a nuestra vida. La otra manera de honrarlo sería haciendo un buen trabajo, siendo diligentes, aun si no nos premian o no nos reconozcan, nuestros compañeros o la gente de nuestro trabajo nos debe reconocer como cristianos, no porque lo decimos, sino porque vivimos una vida práctica, sino porque nos ven respetando a nuestros jefes, honrándolos, siendo buenos trabajadores.
Y como dice 1 Timoteo 1:15, con un corazón limpio, con una buena conciencia y una fe sincera. Y esto es importante, para que no sea blasfemado el nombre de Dios ni la doctrina. Debemos recordar como cristianos que cuando trabajamos bien en nuestras empresas, en nuestros centros de labores, y honramos a nuestros jefes, estamos honrando a Dios también. Estamos glorificando a Dios. Pero cuando faltamos el respeto a nuestros jefes, cuando no obedecemos, cuando no cumplimos con nuestras labores, estamos haciendo quedar en vergüenza el nombre de Cristo. Y como cristianos debiéramos preguntarnos si estamos llevando a la gente a Jesús por la manera en que trabajamos, o si estamos alejando a la gente de Jesús por nuestro mal desempeño y por el mal testimonio que tenemos en nuestro trabajo. La siguiente forma de aplicarlo, el versículo que dice: los cristianos que teníamos creyentes no debían considerarlo menos por ser hermanos. Quisiera mencionar alguna lista de pensamientos que a veces se suele tener cuando tenemos un amo creyente o un jefe creyente, ¿no? Mi hermano no debería esperar que yo trabaje tan duro. Él me va a mostrar amor cristiano y tal vez me favorezca sobre los otros porque yo también soy cristiano. Mi jefe es mi hermano, somos iguales ante Dios. No tiene ningún derecho a decirme qué hacer. Mi jefe es mi hermano, así que va a entender por qué llego tarde. Mi jefe es mi hermano, y podríamos mencionar una lista de ejemplos con estas palabras. Pero la Biblia nos enseña que no debemos considerarlo menos por el hecho de que sean nuestros hermanos. Si trabajamos para alguien que es cristiano, no debemos menospreciarlo, no debemos burlarnos de él, no debemos aprovecharnos de esta condición que al final es una bendición, ¿no? Los cristianos que teníamos creyentes debemos servirles mejor. Muy por el contrario de menospreciar a nuestro hermano que es creyente, debemos darle un buen servicio. ¿Por qué? Porque él también es amado de Dios, es hijo de Dios, es nuestro hermano. Yo creo que ninguno de nosotros podríamos hacer daño a nuestro hermano carnal, de sangre. Cuanto más a nuestro hermano de sangre espiritual, aquel que somos hermanos de un mismo Padre Celestial, de aquel que ha dado su vida por nosotros, ¿no? Debemos servirles mejor si estamos en esa condición de tener un jefe creyente. Algunos pueden decir, bueno, qué bueno, esto no es para mí. Yo soy mi propio jefe, ¿no? Es algo que todos quisiéramos de repente. Pero Colosenses 3:23 dice lo siguiente: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Tengamos un amo creyente, un amo que no es creyente, o de repente seamos nosotros mismos nuestros propios jefes, o no tengamos jefes, no trabajemos, todo lo que hagamos, todo el servicio que hagamos debemos hacerlo pensando que lo estamos haciendo para el Señor. Él es nuestro jefe y a Él le servimos, y a Él honramos cuando hacemos un buen trabajo y a Él deshonramos cuando hacemos un mal trabajo. Dios nos ha dado a cada uno responsabilidades de servicio para que podamos ser de bendición para otros. Lamentablemente muchas veces abandonamos esas responsabilidades y les hacemos daño a los que tienen autoridad sobre nosotros, desobedeciendo sus peticiones razonables o robando a nuestro patrón o jefe por la pereza o el trabajo mal hecho. Cuando nos portamos de esta manera, no nos estamos portando como personas libres. Muy por el contrario, nos estamos portando como esclavos, esclavos del pecado, esclavos de la desobediencia. Vamos a pasar al siguiente párrafo, que son los versículos 3 al 5. Voy a leerlo. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se aviene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que corresponde a la piedad, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas y las disputas necias de hombres de entendimiento corrupto y privados de la verdad, que hacen de la piedad una fuente de ganancia. De gente así
apártate. Como hemos visto en el desarrollo del libro y de lo que hemos estado leyendo, Pablo tenía un interés muy grande en que Timoteo esté atento a las falsas enseñanzas que pudieran darse en la iglesia. Probablemente el capítulo 5 también es una advertencia, también es una recomendación, porque podía haber esa falsa enseñanza de que, bueno, si alguien tiene un esclavo, un amo que es creyente, puede tratarlo como quiera. O podía haber gente que no era viuda y se infiltraba. Podría ser una falsa enseñanza. Podría haber falsos líderes, ancianos, que se metían en la iglesia. Podía haber hombres que trataban mal a las mujeres, a las señoritas. Podía haber gente que trataba mal a los hombres adultos. Y eso podría haberse convertido en una falsa enseñanza. Y es por eso que Pablo le recomienda a Timoteo: tienes que estar atento a las falsas enseñanzas que se van dando. Y en esta porción que hemos leído, nuevamente, Pablo le está recomendando atento a esas falsas enseñanzas, ¿no? Como hemos visto en el versículo 15 del capítulo 1, él le dijo: quédate en Éfeso para que rechazara las falsas enseñanzas que habían surgido en los falsos maestros. Entonces, vamos a ver en esta parte algunas características de los falsos maestros, algunas características de aquellos que enseñaban cosas de una doctrina errada. Y vamos a ver las consecuencias de esas malas enseñanzas. El versículo 3 dice: si alguno enseña otra cosa. ¿Qué cosa? ¿A qué cosa se está refiriendo? Se refiere a todo lo que ha venido enseñando Pablo a lo largo de estos primeros 5 capítulos y de las recomendaciones que le estaba dando a Pablo. Y no se aviene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. En esta segunda frase podemos ver que los falsos maestros directamente enseñaban cosas en contra de las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y la última cosa que dice en cuanto a la doctrina que corresponde a la piedad, ¿no? ¿Qué es la piedad? Tiene que ver con conducta, ¿no? Con un modo de vida que busca agradar a Dios, que va en pos de Dios, que tiene una devoción hacia Dios. Podríamos decir que es la capacidad de vivir como Dios quiere, ¿no? Entonces había una enseñanza en cuanto a cómo Dios quería que la gente viva, pero estos falsos maestros estaban enseñando cosas en contra de esa manera de que los cristianos tenían que vivir, ¿no? Entonces, una de las características principales, podemos decir, de estos falsos maestros era el orgullo. Después de decir que si alguno enseña otra cosa, no se aviene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús y a la doctrina que corresponde a la piedad, Pablo dice: está envanecido y no sabe nada. En otras versiones dice: es un orgulloso que no sabe nada. Los falsos maestros predicaban sus propias experiencias, sus propios conocimientos, sus propias enseñanzas, sus propias historias. Entonces, esas cosas eran una forma de decir: bueno, yo no necesito las palabras de Dios o de Jesús. Eso es orgullo, ¿no? Y al final, sí, estos falsos maestros que vivían así, enseñando estas cosas, no sometiéndose a las palabras de Jesús ni a las enseñanzas de Pablo, no sabían nada, ¿no? Eso es lo que está afirmando Pablo en esta parte. La segunda característica es que esos falsos maestros deliraban acerca de cuestiones y de contiendas de palabras. En el capítulo 1, versículos 6 y 7 dice lo siguiente: algunos de ellos, habiéndose desviado, se apartaron en pos de vanas palabrerías, queriendo ser maestros de la ley, sin entender lo que hablaban ni lo que afirmaban con tanta seguridad, ¿no? Los que hacen mal uso de la palabra de Dios podrían ser expertos en debatir, en la doctrina que les apasiona en el momento, pero su deseo de estar debatiendo constantemente muestra una falta de disposición de recibir la palabra de Dios con humildad, ¿no? Pablo no está hablando de personas que hacen preguntas con un deseo de aprender, sino que hacen preguntas, debates, con el deseo de provocar contiendas, ¿no?
y de repente para mostrar a otros que son buenos maestros, entre comillas. Otra de las características de estos falsos maestros es que son hombres de entendimiento corrupto y privado de la verdad. Está en la última parte del versículo 5, ¿no? Un entendimiento o una manera de pensar con malas intenciones, provocar contienda, peleas, discusiones respecto a algunos temas que se daban en ese entonces, ¿no? Privados de la verdad, no sabían qué era la verdad, o no querían saber qué era la verdad, rechazando así las palabras de Cristo. Y la última característica que menciona en esa parte acerca de un falso maestro es que hace de la piedad, de esa forma de vida que Dios quiere que vivamos, una fuente de ganancia, ¿no? Podemos decir dos cosas en cuanto a esto: que los falsos maestros enseñaban, por ejemplo, una teología de éxito y de riquezas, o lo otro, que estos falsos maestros cobraban por sus enseñanzas. En Tito, capítulo 1, versículo 11, dice lo siguiente: a estos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe, y lo hacen para obtener ganancias mal habidas, ¿no? Parte del deseo de estos falsos maestros, al generar peleas, contiendas, discusiones de vanas palabrerías, al final era obtener ganancias, probablemente dinero, probablemente fama, algo material, pero querían obtener una ganancia, ¿no? Entonces, estas características podemos ver que Pablo menciona respecto a estos falsos maestros. Y estas características generaban unas consecuencias, que los vamos a ver en el versículo 4, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas y las disputas necias. En otras palabras, todo lo que ocasionaban estos falsos maestros era para generar peleas dentro de la iglesia, contiendas, envidias, ¿no? Eso eran las consecuencias de sus falsas enseñanzas. Es por eso que Pablo dice: atento, Timoteo, atento con estos falsos maestros, ¿no? Al final del versículo 5, Pablo le prohíbe a Timoteo tener cualquier tipo de trato con estos hombres y le dice: de gente así apártate, ten cuidado con este tipo de personas. Entonces, vamos a ver que Pablo está muy preocupado y está interesado en que Timoteo esté atento a los falsos maestros y a sus falsas enseñanzas. Nosotros también debemos estar atentos a los falsos maestros y a las falsas enseñanzas, ¿no? Hoy en día que abundan los falsos maestros, hoy en día que abundan las falsas enseñanzas, que hay enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que Cristo enseñaba, debemos estar atentos, ¿no? El no someterse a la palabra de Dios o las palabras de Cristo, no solamente es no someterse, sino que también es negar, ignorar, alejarse, distorsionar la palabra de Dios, ¿no? Aquellas personas que no se ajustan a la palabra de Dios, a lo que enseña la Biblia, son una amenaza para nuestra vida y para el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Debemos estar alertas cuando alguien está negociando con el Evangelio. Cuando alguien dice: ven a Cristo, te va a ir mejor. Ven a Cristo, vas a tener una mejor familia. Ven a Cristo, se te van a acabar tus problemas, se van a ir tus deudas. En parte es cierto esas cosas, pero cuando se le da mayor lugar a esto y no a Jesús, entonces se convierte en una falsa enseñanza, se convierte en un negocio. Da tu ofrenda que vas a recibir más. Da 10 y vas a recibir 100, ¿no? Da tu carro y vas a recibir 3 más, ¿no? Falsas enseñanzas que van surgiendo en nuestra actualidad. Cuando el Evangelio es comercializado de esta forma,
produce seguidores de Jesús que no están preparados para los tiempos difíciles. Porque si el producto Jesús no funciona, pues puedo probar otro producto, puedo probar otra cosa, ¿no? Además, este enfoque de ventas quita el enfoque a Jesús mismo y pone el enfoque en lo que Él nos dará y no en lo que Cristo puede hacer o ya hizo por nosotros, ¿no? Entonces estamos viendo en esta parte algunas señales, algunas advertencias que Pablo da a Timoteo para estar atento en cuanto a las falsas enseñanzas, en cuanto a los falsos maestros. Pero también puede ser un espejo para nosotros mismos. Nos estamos sujetando a la palabra de Dios, ¿no? De alguna manera estamos con nuestra vida o con nuestras palabras, estamos enseñando otra cosa que no sean las enseñanzas de Jesús. Nos estamos dejando llevar por el orgullo al no consultar la palabra de Dios, a no consultar a Dios. Podríamos preguntarnos, ¿estamos pensando más en lo que Dios nos va a bendecir que en lo que Dios mismo ya hizo en la cruz por nosotros? ¿No? Entonces, hay una recomendación que Pablo le da a Timoteo. Está en 1 Timoteo 4:7. Pablo le dice a Timoteo, también hablando de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas, le dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y eso es lo que nosotros podemos hacer hoy en día: desechar, rechazar aquellas falsas enseñanzas, aquellos falsos maestros, ¿no?, que están abundando hoy en día, y ejercitarnos para la piedad, ejercitarnos para vivir esa vida que Dios quiere que vivamos. ¿Y dónde encontramos cómo quiere que vivamos Dios? En su palabra. Por eso es necesario que leamos la Biblia, que estudiemos los devocionales, meditar, pasar tiempo con el Señor, ejercitarnos para vivir una vida conforme quiere Dios. Esa es la advertencia y las recomendaciones que Pablo le está dando a Timoteo y que podemos tomar hoy en día para nosotros mismos. Cómo tratar a nuestros jefes y cómo estar atento a las falsas enseñanzas. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra, Señor, permanece para siempre. Van a pasar muchos años más, pero tu palabra va a permanecer, Señor. Y verdades y principios como los que hemos visto el día de hoy van a seguir funcionando, van a seguir valiendo para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder honrar a nuestros jefes, a las autoridades que tú has puesto delante de nosotros. Ayúdanos a poder llevar tu palabra con nuestra propia vida, Señor. También te pedimos que nos ayudes a estar atentos a las falsas enseñanzas y falsos maestros que hoy en día abundan, Señor. Danos esa pasión, ese amor, ese deseo, Señor, así como esos niños recién nacidos que desean la leche de su madre, que nosotros podamos desear también tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos en el tiempo de estudio que vamos a tener ahora para seguir reflexionando y para seguir conversando sobre estos puntos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.